Este seminario en línea o seminario web es solo una aclaración de los requisitos de las adquisiciones para los estados. Esta es una presentación breve para ayudar a los beneficiarios de los subsidios en bloque para el desarrollo comunitario CDBG a entender las decisiones que deben tomar con respecto a las adquisiciones o compras y saber dónde están los recursos adicionales. Preparamos este seminario porque hemos observado algunos desacuerdos en las auditorías que estuvimos trabajando. Vimos que hace falta claridad y queremos ayudar con eso. Pero para aclarar, esta no es una capacitación en profundidad sobre las adquisiciones de CDBG. Para empezar, las auditorías servirán como punto de partida para aprender sobre ellas. Que ustedes entiendan por qué hacemos esto y haremos solo una breve descripción de la reciente aclaración de la política. Entonces, vamos a repasar. Hay mucha información en la pantalla porque tenemos material de respuestas de auditoría y algunas opiniones legales que creo que aclararán un par de puntos. Las auditorías servirán como nuestra guía. Esto es algo que la Oficina del Inspector General recomienda cuando surgen desacuerdos en las auditorías o cuando hay problemas o conflictos. Y por eso hace falta hacer algunas aclaraciones. Aun si en otros casos no necesitamos cambiar un requisito, necesitamos explicar exactamente lo que significa. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. El trasfondo de este tema en particular es que los subsidios para recuperación de desastres de CDBG se realizan a base de asignaciones suplementarias especiales que ocasionalmente tienen algunas regulaciones adicionales en ella y se sobreponen a algún programa de CDBG. Y una de las regulaciones recientes fue que el secretario de HUD tendría que certificar que el beneficiario había implementado controles financieros competentes que incluyan los procesos de adquisiciones. Por esta razón, HUD publicó una notificación en el Registro Federal para la primera asignación y ha habido notificaciones subsecuentes para otras asignaciones. Describimos el requisito y los documentos que un beneficiario necesita. Este es el MIP. Con esto, probablemente ellos podrán hacer una certificación de su capacidad. Además, diseñamos una lista de verificación y la actualizamos para que podamos revisar la capacidad y luego HUD realiza una certificación y otorga la concesión. Así es como funciona. Es un poco diferente de la regulación de CDBG estatal porque no certificamos su capacidad financiera. Pero debido a esta regulación, encontramos algunos problemas en torno a las adquisiciones que potencialmente sí tienen alguna aplicabilidad para CDBG estatal. Por eso es importante explicar esto, tanto para la asistencia de recuperación en casos de desastres como para CDBG estatal. Tuvimos desacuerdo con la Oficina del Inspector General, lo que sucede ocasionalmente. Hay un proceso donde básicamente lo discutimos, lo argumentamos y el consejero general se involucra. Y esto ha sucedido con un par de auditorías. Por lo tanto, voy a hablar específicamente sobre los problemas planteados por estas auditorías. Pueden surgir otros problemas relacionados con las adquisiciones. Las actualizaremos a medida que avancemos. Al explicar los requisitos de compras, las regulaciones estatales de CDBG se aplican a los beneficiarios de CDBG-DR, a menos que haya una dispensa en la sección de adquisiciones de las notificaciones de CDBG-DR. Además, las reglas permiten expresamente a los beneficiarios estatales que utilicen sus requisitos de adquisiciones si así lo desean. Un estado establecerá los requisitos fiscales y administrativos para las adquisiciones. Los estados pueden usar los requisitos de adquisiciones aplicables a sus propios fondos, adoptar nuevos requisitos específicos al subsidio en cuestión o aplicar los requisitos financieros federales. Uno de los puntos discutidos en los casos de auditoría es si el estado aplica los requisitos financieros federales. Las regulaciones establecen que se permite, pero no se requiere, que el estado adopte cada subpárrafo de las regulaciones federales de adquisiciones. Este fue un punto clave para determinar la superposición en los estándares de evaluación para su competencia. Si un estado adopta todas las regulaciones,
era claro que el Estado debía tener políticas y procedimientos para cumplir con las mismas, como lo haría un programa de asistencia, y seguirlos. Pero si el Estado no adopta todas las regulaciones y solo adopta la parte superior de la línea que iba a seguir, en ese punto era la sección 85, parte 36A de 2 CFR, parte 200, entonces estaría siguiendo sus propios requisitos para los fondos no federales. Así que la revisión de HUD en nuestra lista de verificación trajo preguntas porque dijimos que estábamos buscando si los estándares estatales eran equivalentes y en un momento usamos las palabras alineados con las regulaciones. Y una forma de ver esto es que equivalente significa que hay un estándar estatal que coincida con cada subpárrafo del estándar federal. Es otra forma de ver la alineación de la equivalencia. Si va a tener el mismo efecto o un efecto similar, y los resultados en las adquisiciones se avanzan a una competencia justa y abierta. Dijeron que equivalente en este caso significaba tener el mismo efecto que las regulaciones federales o un efecto similar, lo que significa que las regulaciones se deben derivar de los estándares estatales. Las políticas y los procedimientos debían dar adquisiciones basadas en una competencia justa y abierta. Entonces, las políticas que fueron diseñadas para bloquear la competitividad no serían equivalentes, aunque si intentaban lograr una competencia justa y abierta, no era necesario tener una política correspondiente separada para cada párrafo. Y esto es algo que se evalúa caso por caso, es una especie de área de política emergente. Tenemos algunos casos. Si usted es un beneficiario de asistenta para recuperación en casos de desastre, un miembro de personal de recuperación o una división que trabaja con la recuperación en casos de desastres, su administrador de subsidios asignado puede ayudarlo con el procedimiento. Pero una de las cosas que queríamos señalar es que tenemos algunas herramientas que pueden ser muy valiosas. Son herramientas que en realidad HUD usa para monitorear a los estados o para evaluar su competencia financiera. Y descubrimos que los beneficiarios que utilizan estas guías pueden verificar su propio cumplimiento. Las mismas han sido actualizadas para 2 CFR parte 200 para que puedan ayudarlo a revisar sus estándares en el programa estatal CDBG y no solo en el de recuperación en casos de desastres. Pueden revisar la vista de verificación de competencia financiera y ver qué documentos deben presentar según las notificaciones del registro federal para asegurarse de que tengan la competencia financiera, el nivel necesario que consideramos para un subsidio aquí. Y también el manual de seguimiento de HUD CPD ha sido editado y nuevamente actualizado. Y tiene todas las citas de la parte 200 junto con las citas de la parte 85. Y aquí también en la pantalla están los enlaces para los que quieran ver los anejos 4.1 del manual de seguimiento. Pueden leerlos y ver si son equivalentes y si cumplen con todos los requisitos. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy, de lo que ha habido sucedido sobre esta discusión entre la equivalencia y la alineación, y además brindarles algunas herramientas para que puedan revisar sus propios expedientes y sus propios sistemas de registro y verificar que cumplan con los requisitos, así como sus políticas y procedimientos. Entonces, con esto podemos pasar a las preguntas que puedan tener sobre este tema e intentarles responderlas. La primera pregunta que tenemos es con respecto a los subbeneficiarios y qué les aplica a estos. Creo que es una pregunta sobre la parte 200. Si tenemos fondos de CDBG-DR canalizados a través del Estado, la notificación, en mi opinión, se refiere a si se les trata como subreceptores, ¿qué tendrán que hacer en virtud de la parte 200? Si están haciendo sobre la distribución de métodos estándar, ¿cómo funciona en el CDBG estatal? ¿Qué le aplica a los beneficiarios de subsidios estatales? El Estado es responsable de diseñar las políticas y procedimientos de adquisición para sus beneficiarios. Ahora, si van a 2 CFR parte 200 y comienzan a buscar partes para adoptar,
Si ven la sección 317, la primera parte habla sobre el Estado en sí y lo que aplica. La segunda parte menciona que todo eso se aplicará a sus subbeneficiarios. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado cuando vean 2 CFR parte 200 en esa sección para que no apliquen involuntariamente una política para ustedes o sus subbeneficiarios si no desean hacerlo. Entonces, de nuevo, su requisito es tener no solo sus propias políticas y procedimientos de adquisiciones, sino también las que se espera que sigan sus beneficiarios. Ahora, hay un par de preguntas sobre programas de asistencia. Alguien pregunta si la equivalencia y la alineación no les aplica a estos. No, pero si desean usar el manual de seguimiento, hay un anejo para la administración financiera de los programas de asistencias que incluye todas las citas doble. Es parte 85 y la 200. Así podrán verificar y asegurarse de que cambiaron todos sus documentos. El capítulo sobre la administración de los subreceptores también tiene una revisión del acuerdo de subreceptores para que puedan verificar que hayan actualizado todos sus acuerdos de manera adecuada. Aquí hay otra pregunta estatal. Si un estado previamente adoptó la parte 85 en su totalidad, pero no le gustaría la adopción de algunas partes o nada del 2 CFR parte 200, ¿cómo documentan su adopción? Deben de tener sus propias políticas y procedimientos. Incluso si adoptaran todos los aspectos de 2 CFR parte 200, tendrían que incluir en su política qué estaban haciendo. Entonces, para poder documentos en lo mismo, en donde tienen sus políticas y procedimientos para sus programas, ustedes simplemente establecen allí lo que están o no adoptando de 2 CFR parte 200. Pero de nuevo, deben ser cuidadosos al mirar la sección 317 y un par de las otras secciones. Realmente deben considerar lo que hay allí y ver si les aplicará o no a ustedes o a sus subbeneficiarios. Entonces, si tienen otras preguntas sobre qué quieren adoptar de allí, esas las necesitan enviar a través de su oficina local. Otra pregunta. ¿Requiere CDBG que las organizaciones sin fines de lucro soliciten 3 ofertas antes del proceso de adquisiciones? ¿Qué se requiere para las organizaciones sin fines de lucro? Asumo que obtuvieron un subsidio de un estado, entonces eso sería CDBG-DR. Si están siguiendo los requisitos de la parte 200 o de la parte 85, no hay ningún requisito de 3 ofertas. Creo que en la parte 200 habla de método de ofertas sellados. Lo usarán cuando sea apropiado y esperan recibir 2 o más ofertas. Pero no es obligatorio, no hay un requisito mínimo de 3 ofertas. Aquellos de ustedes que pregunten sobre los plazos cuando recibieron sus fondos para la recuperación en casos de desastre de HUD, antes de la guía uniforme o después de las notificaciones oficiales, establece que se aplica su subsidio. Hay demasiadas asignaciones diferentes por ahí y no estoy exactamente segura de cuál es el tiempo de transferencia de los subsidios para la recuperación en casos de desastres. Pero nuestro personal en su oficina local lo puede ayudar en esta determinación. La notificación de planificación y desarrollo comunitario, o CPD por sus siglas en español, aplica a las 3 asignaciones, o el programa de asistencia y el de desastres estatal. Hubo una notificación acerca de cuándo ocurre la transición. Si recibió su subsidio después del 1 de enero creo que fue en el 2016, entonces se aplica 2 CFR parte 200, pero verificaré si tengo la notificación de CPD. Ahora, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo podrían usarse o cómo se utilizarían los contratos preacordados de la Administración de Servicios Generales, GSA, para que los servicios empresariales cumplan con la prueba de equivalencia de las adquisiciones? Las jurisdicciones estatales y locales pueden tener acceso a cualquiera de estos contratos y precios. Este es un tema separado, pero que hemos estado discutiendo aquí
porque en realidad se está volviendo más común en la recuperación de desastres porque GSA ha estado expandiendo su cartera. En CDBG, por regular, miraríamos lo que está en el parte 85, donde se habla sobre el uso de acuerdos como una manera de crear una economía de escala en las prácticas de adquisiciones. En ese caso, si realmente pertenecen a ese grupo o se suscriben a ese grupo, pueden usar esos acuerdos siempre que los requisitos de CDBG estén incluidos en el paquete en que hacen la oferta. Y algunos de ellos saldrían en DemandStar o algún otro de los otros servicios de suscripción que usan. Así que no deben olvidar los requisitos de CDBG. No son uniformes con los demás. Ahora otra pregunta. Nos dijeron en un seminario reciente de HUD que si adoptaban una parte de 2 CFR parte 200, las otras secciones de 2 CFR se aplicarían a los estados. Si ven el reglamento sobre CDBG 570.489, que son los requisitos de administración para el estado, tenemos allí lo que realmente aplica a nuestras regulaciones en 2 CFR parte 200. Cualquier cosa más allá de eso puede ser su propia elección. Pero de nuevo, le diría que sean cautelosos en cuanto a adoptar algo de estos CFR parte 200 y de asegurarse de leer cada sección completa antes de hacerlo, porque hay advertencias en todo el documento de que si adoptan una parte, entonces todo aplica. Así que asegúrense de leer cuidadosamente toda la sección primero. Al igual que con las adquisiciones, si adoptan una parte como la sección 319, en realidad están adoptando también la sección 317, lo que significa que están adoptando toda la sección de adquisiciones de ahí. Así que de nuevo, lean cuidadosamente y revisen la interacción entre las dos regulaciones, las del programa CDBG y las de 2 CFR parte 200. Normalmente no publicamos copias de nuestras opiniones legales. Típicamente las opiniones son muy específicas de caso a caso y por eso estamos tratando de extraer lo más importante de cada caso. Típicamente no es muy común si no hay una opinión tipo legal a nivel nacional publicada. Entonces, otra pregunta. ¿Aplica el 2 CFR parte 200 a las solicitudes para propuestas RFP que son para la aplicación y administración de subsidios o servicios de ingeniería para subreceptores estatales? Esta es una pregunta de interacción interesante. Casi tiene que ser una pregunta de CDBG-DR y creo que hay un caso que se está considerando en este momento sobre esto, pero no tengo la respuesta a la pregunta. La aplicabilidad general es lo que hemos descrito. La clave con la asistencia para la recuperación en casos de desastres es que los servicios de ingeniería y la administración de los subsidios pueden ser cubiertos por el beneficiario. No pueden subcontratar la administración de subsidios. Deben de mantener el control de sus propios programas y tener la responsabilidad de la supervisión. No pueden subcontratarlos. Entonces, esa pregunta se entrelaza con esa política. La única otra parte que tenemos sobre eso es para los CDBGs estatales en la sección 570.489G, que son los requisitos de adquisiciones o compras. En la parte final de esta regulación dice que las determinaciones del subreceptor, que sería quien realmente un subbeneficiario utilizaría si usa un subreceptor, y las del contratista deben realizarse de acuerdo con 2 CFR parte 200 de la sección 330. Esta es la única parte que aplica aquí. Ahora, una de mis preguntas favoritas. ¿Qué pasa si un propietario de una vivienda recibe cotizaciones de contratistas para trabajos de reparación que se pagarán con los fondos de CDBG-DR? Se requiere que el propietario siga los requisitos de adquisiciones de CDBG-DR. Se deberían incluir las disposiciones de cumplimiento de CDBG con los consiguientes contratos. Los requisitos solo aplican a las entidades no federales. Un propietario de vivienda que recibe un subsidio o un préstamo de un beneficiario para llevar a cabo la rehabilitación no se incluiría en la definición de entidad no federal.
En otras palabras, no es un subreceptor. Entonces, realmente no está sujeto a los requisitos de la parte 200 o la parte 85. Ahora hay una pregunta sobre cómo se combinan las aplicaciones y la administración de los subsidios o los servicios de ingeniería en una solo RFP o RFQ según corresponda. No estoy preparada para responder esta pregunta, pero definitivamente estamos trabajando para resolver esta duda. Otra pregunta. ¿Una empresa que recibe fondos para recuperación en caso de desastres tiene que seguir el proceso de adquisiciones? Asumo otra vez que el negocio es el beneficiario. Si no se consideran subreceptores, entonces no están sujetos al requisito. Ahora, estas han sido todas las preguntas que hemos recibido y podemos aclarar. Muchas gracias por su participación en este seminario en línea. Si tienen alguna pregunta, hablen con su representante de HUD o ingresen una pregunta en el intercambio de HUD. Muchas gracias a todos.